Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, expresidente Juan Orlando Hernández acude mañana a segunda audiencia y juez podría autorizar o no su extradición a Estados Unidos. Corte Suprema de Justicia confirma que existen 32 órdenes de extradición vigentes, porque aducen alto costo en los carburantes. Transportistas de manera antojadiza incrementan 3 lempiras a la tarifa del bus urbano en San Pedro Sula. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles esta noche junto a mi compañera Andrea Hernández. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña y que se informa con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Estamos listos para llevarles la actualidad en el campo nacional e internacional, pero antes conozca nuestro segundo bloque de titulares. Imparable el tráfico humano en Danlí, El Paraíso. Capturan a individuos que transportaban de manera ilegal a 245 cubanos. En libertad, mediante amnistía política, quedan 11 personas acusadas de quemar posta policial y atentar contra policías en Villanueva Cortés. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a empezar informando que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han confirmado a diputados que existen 32 órdenes de extradición vigentes. 32 órdenes de extradición más. Guillermo Paz Manueles. Una comisión especial de diputados del Congreso Nacional se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para solicitarle información de cada uno de los más de 90 procesos de extradición que han tenido lugar en el país, de los cuales 32 siguen pendientes, y poder confirmar si estos se han realizado con agilidad, igualdad de condiciones y trato humanitario para los inculpados. Primera actividad o un primer informe que tiene la comisión para entregarle al presidente y al pleno es, digamos, el informe sobre las extradiciones. Pero en una segunda etapa les podemos asegurar que esta comisión va a entregar el anteproyecto de lo que va a ser, digamos, la ley de extradiciones para que no se siga procesando con un auto acordado. Por su parte, las autoridades del Poder Judicial aseguran que las solicitudes de extradición que de forma oficial ha hecho el gobierno de los Estados Unidos al de Honduras se han llevado a cabo bajo los mismos criterios jurídicos y enmarcados en el auto acordado existente entre ambos estados. El 100% de las solicitudes de extradición que han sido enviadas y que ha recibido el Estado hondureño y ha recibido la Corte Suprema de Justicia han sido tramitadas sin dilación alguna. Hay 32 solicitudes de extradición pendientes, pero este es un dato formal, porque hay algunas de ellas que no han sido desistido este proceso, aun cuando las personas han sido habidas, han sido capturadas en otros países. Los diputados también dejaron establecida la necesidad de crear una ley especial de extradiciones para que dicho mecanismo sea expedito y ético.
Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. A corto plazo se multiplicarán las órdenes de extradición de hondureños solicitados por Estados Unidos, según los juristas. Escuchan bien. A corto plazo, más extraditados hondureños a cortes y cárceles de Estados Unidos. Odali. Las más de 30 solicitudes de extradición son parte de un rompecabezas para desmantelar las redes de narcotráfico en Honduras, afirman juristas. Consideran que en corto plazo se podrían multiplicar las mismas ante avances de investigación en el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, de personas vinculadas en casos de tráfico de estupefacientes. La lógica jurídica me indica a mí de que cuando el Departamento de Estado pide una extradición no lo anuncia, porque lógicamente las personas involucradas se pueden dar a la fuga. Es como que la policía diga, mire, le avisamos al señor fulano y tal que mañana lo vamos a ir a capturar. Estas son las cosas que debemos de ponderar. Este profesional del derecho cree que cada ciudadano hondureño que se lleva extraditado implica a más personas, generando un efecto dominó de órdenes de captura pendientes. Agrega que hay un interés de la nación americana en las extradiciones sin importar los cargos. Declaraciones de testigos, vendrán muchas más solicitudes de extradición en contra de altos personajes del diario vivir aquí en el pueblo hondureño. La sistematización de la lucha contra el crimen organizado toma cada vez más forma y será durante esta administración donde más capturas de alto impacto serán ejecutadas. No es posible que sigamos con malas prácticas orientadas a malversar fondos públicos, malas prácticas orientadas a cometer actos de corrupción. Para 11 Noticias, Odali Urbina. El expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, comparece mañana ante el juez natural, quien podría autorizar o no su extradición a los Estados Unidos. Para este miércoles está prevista la comparecencia del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, quien en una segunda ocasión comparecerá ante el juez natural, quien le informará si es extraditado o no a los Estados Unidos de Norteamérica, país que lo acusa de 4 delitos: de tráfico de drogas, portación ilegal de armas de alta destrucción, conspiración para introducir drogas y la elaboración de sustancias prohibidas para la elaboración de cocaína. Eso es expedito el trámite. Este es un trámite meramente administrativo, aunque sea en forma judicial. Ya aquí no está probando inocencia o culpabilidad, sino que simple y sencillamente es una petición del Estado requerente, y lo que tiene que probar la defensa es que hubiere alguna causa pendiente abierta acá de algún delito iniciado. Aunque la participación del juez natural en este caso solo es para darle trámite a una petición de los Estados Unidos de resolver que la extradición procede, a la defensa del exgobernante le asiste el recurso de apelación, pero al final la extradición no se detendrá, sostiene este experto en el área penal. Si la decisión es acceder a la extradición, la defensa podrá interponer el recurso de apelación, que será conocido por los 15 magistrados. Ahora, no hay que dejar de ver que aquí hay un tema tanto jurídico como un tema político. Estamos hablando que no es cualquier persona, estamos hablando de un expresidente de la República. En la documentación que ya está en manos del juez natural, la justicia de los Estados Unidos sustenta su pedido en legajos de documentos similares a los enviados en otras ocasiones contra los 32 narcotraficantes hondureños ya extraditados. Si me pregunta a mí si es correcto jurídicamente hablando que mediante un auto acordado una persona se decida la extradición o no, pues yo siempre he estado en contra de una situación de esa. Pero lamentablemente es lo que tenemos, y con ese estamento se han extraditado 32 personas. En esas 32 personas, más de 8 personas han presentado, más de 8 abogados han presentado recursos de apelación en contra de las decisiones por el mal procedimiento, porque viola derechos y garantías constitucionales, porque violenta el principio de concentración, de audiencia, de oralidad, publicidad, etcétera. Y la Corte Suprema ha confirmado las extradiciones. La Fiscalía de Nueva York acusó al exmandatario ante la Corte Federal del Distrito Sur de haber introducido unos 500,000 kilos de cocaína hacia aquella nación. Señalamientos que han sido negados por el involucrado y su familia. De la mañana, René Amaya, 11 Noticias. Algunos expertos en derecho penal opinan que de denegarse la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández,
la Corte de Apelaciones tendría la última palabra para ratificar o desestimar el veredicto del juez que conoce el caso. En el caso hipotético de que el juez natural deniegue la solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense, en la resolución definitiva que le emita y en ausencia de posible representación del Estado requirente, pues en primer lugar tendrían 3 días para efectos de interponer un recurso de apelación. De lo contrario quedaría esta resolución firme y por consiguiente pues no se estaría otorgando la extradición por parte del juez natural. Pero esto es un caso hipotético, subjetivo en relación a la resolución que emita el juez natural. Mientras tanto, el director de comunicaciones del Poder Judicial, el abogado Melvin Duarte, confirmó que todo está listo para que este miércoles 16 de marzo tenga lugar en la sede de la Corte Suprema de Justicia la audiencia de proposición de medios de prueba en el caso de la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, pedido por la justicia de los Estados Unidos. La audiencia del día de mañana se estará realizando en el lugar que fue señalado en la primera audiencia, y eso fue aquí en la Corte Suprema de Justicia. Es así que estamos en la confirmación y en el detalle establecido por él que esta audiencia se estará realizando aquí en nuestra sede de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? Es la segunda audiencia que establece el proceso de extradición en el auto acordado donde se ha establecido este procedimiento. Es una audiencia de presentación y evacuación de pruebas. Ya toda la información previo a esta fecha del día de mañana se ha hecho llegar por parte del Estado requirente, misma que fue solicitada que se enviara certificada, debidamente traducida. Y según el Consejo Nacional Anticorrupción, el expresidente Juan Orlando Hernández se convirtió en un hombre sumamente acaudalado en poco tiempo. Hecha circular en sus redes sociales, el Consejo Nacional Anticorrupción asegura que según investigaciones la fortuna que logró amasar el expresidente Juan Orlando Hernández no corresponde a su cargo, por lo que se añade que sus vínculos con el narcotráfico eran y son evidentes. Patrimonio que está vinculado a su familia, a sus socios y el cual pues revela una enorme fortuna del dinero que pudo ser quizá producto de las actividades ilícitas a las cuales se le vincula en la acusación por parte del gobierno norteamericano. En la producción audiovisual, el CNA conjetura que el exmandatario logró adquirir 109 bienes inmuebles, pagando unos $680,000 en compra de una vivienda e invirtiendo 267 millones de lempiras en sociedades mercantiles, algo que nunca pudo haber hecho con un salario de presidente, añaden. El Ministerio Público ya debería estar trabajando en incautar todos los bienes dentro y en los paraísos fiscales también, que tienen cantidades multimillonarias. Ahora, a posteriori, que es la única facultad que tiene ahora el Tribunal Superior de Cuentas, deberá hacer las auditorías pertinentes, deberá hacer las investigaciones patrimoniales y socioeconómicas de estos exfuncionarios para garantizarle al pueblo hondureño de que no se han enriquecido ilícitamente y los que lo han hecho, que se deduzca todo el peso de la ley para este tipo de personas. También se cuestiona el hecho de que el ex gobernante pretendió blindar y declarar en reserva toda información pertinente a su pecunio familiar. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Desde el FOSDE están asegurando que urgen estrategias gubernamentales para enfrentar la crisis económica y evitar un significativo crecimiento de más pobreza en Honduras. Desde el Foro Social de la Deuda Externa advierten que ante la actual crisis económica que enfrenta el país, el gobierno debe y está obligado a buscar estrategias para frenar este problema, que de lo contrario crecerá la pobreza de manera galopante. Bueno, se puede llegar a estimar, sobre todo por una inflación
por encima del 8%, hablamos que la pobreza podría incrementarse en 3 a 4 puntos, posiblemente hasta 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Las áreas más sensibles son las que deben de ocupar la atención de la actual administración, señala este empresario. Nuestros planes de gobierno son para ser buenos en todo, no. Tenemos que definir en qué servicio o qué productos queremos ser competitivos. La convulsión social puede ser un detonante si no hay respuesta a las demandas de la población, advierte este analista. Bueno, la pobreza es uno de los principales desafíos que tiene el país, especialmente porque Honduras ha sido un país que en los últimos 12 años no ha reducido los niveles de pobreza. Dirigentes del partido en el gobierno confían que en el corto tiempo las exigencias del pueblo serán cumplidas. Pero el gobierno entrante tiene que asumir toda responsabilidad y en eso creo que estamos haciendo lo mejor, pero siempre se puede mejorar y siempre se pueden atender este tipo de manifestaciones de mejor manera para evitar conflictividad social, que es lo que no necesita Xiomara para tener un gobierno pues en paz y en desarrollo. Cada medida debe ser certera, no hay espacio para la improvisación, concluye. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. En otras informaciones, el secretario privado de la Presidencia de la República, Héctor Manuel Zelaya Castro, dio a conocer que el gobierno se ha fijado como meta recuperar la inversión extranjera. Esta es la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Luego que en los últimos años la inversión extranjera en Honduras reportara una severa caída, el gobierno de Xiomara Castro se ha fijado como meta elevar estas cifras en por lo menos $800 millones al cierre del presente año. Tenemos proyecciones de que si seguimos así como vamos a llegar a una inversión extranjera de $800 millones para este año. No es suficiente para reactivar la economía. Y no estamos dispuestos a que esta cifra sea la definitiva para este año. En su discurso ante la nueva junta directiva de la empresa privada, que fue electa este martes, el secretario privado de la mandataria de los hondureños aseguró que se trabaja en un plan ambicioso para mejorar el clima de inversión en el país. La agenda de la presidenta ha definido una ruta hacia el desarrollo económico solidario, equitativo y sostenible, para dar oportunidades a todos los sectores de la población. Para lograr este objetivo, la conjunción de trabajadores y empresarios es fundamental. Por su parte, los empresarios se han referido a ciertos aspectos que son clave para lograr objetivos del gobierno, entre ellos la seguridad jurídica y el tema energético. Uno de los elementos primordiales es la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, respeto a las leyes, que no haya arbitrariedad, que no haya abuso de poder como se pudo dar en algunos gobiernos anteriores. Durante el 2020, la inversión extranjera reportada por el Banco Central apenas alcanzó los $323.5 millones y 426.2 millones el 2021. Este fue un informe para 11 Noticias. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Siempre en temas económicos, ante la crisis por los altos precios de los combustibles, gasolineros y empresarios urgen para que se implemente un plan de ahorro en el país, nos informa Víctor Valladares. Representantes del rubro de los combustibles han sido claros al manifestar que de momento es imposible proyectar qué pasará con el precio internacional de los energéticos y ante este panorama la mejor opción que le queda tanto al gobierno como a los ciudadanos será implementar de forma inmediata medidas de ahorro. Todavía registramos los gasolineros los mismos consumos, o sea, el consumidor no tiene conciencia de que hay que ahorrar. Nosotros como gasolineros
le decimos esto al consumidor, no solamente de hidrocarburos, sino que en sus casas con la energía eléctrica para disminuir la factura petrolera. Entre estas medidas, los empresarios plantean implementar cambios de horarios en las jornadas de trabajo para el sector público, regular la circulación de los vehículos de acuerdo a la terminación de las placas, suspender las obras de reparación en determinadas horas del día en las ciudades más congestionadas de vehículos, entre otras. Porque es absurdo que en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, nos tardemos 45 minutos para recorrer 1 kilómetro. Pero la gente no se siente segura de andar a pie o del transporte público, entonces creo que tenemos que trabajar en eso fuertemente con las municipalidades. Lo que se ha hecho por los momentos por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya es lo que se debe hacer, rebajarle, asumir un subsidio de lo que se hizo en el sector transporte, o sea, en el diésel, que es el que más incide en el transporte de personas, en el transporte de materias primas y de productos terminados. Todas estas medidas ya se trabajan junto a representantes de varias instituciones relacionadas al tema energético, aseguran las autoridades de hidrocarburos del país. Nosotros lo vamos a exponer y lo vamos a publicar. La puesta en marcha ya depende de cada usuario. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y mantener los subsidios de la tarifa eléctrica y los combustibles debe ser de forma temporal, recomiendan los economistas y representantes de la empresa privada, tomando en cuenta que el gobierno requiere de los ingresos que generan los energéticos para realizar obras de inversión y desarrollo. Aplaudiríamos cualquier decisión que tenga la presidenta para el bien del pueblo, ¿verdad? Hay que hacer análisis, analizarlo si eso se puede mantener en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, cualquier decisión a beneficio del pueblo la apoyamos y la agradecemos. Bueno, pues el impacto ahorita sería no subir los costos, ¿verdad? Para nuestras empresas y por ende no subir el costo de los proyectos, ¿verdad? Y como le digo, agradecemos cualquier iniciativa que sea a beneficio del pueblo. Y ante el incremento en los combustibles sin autorización, transportistas que pertenecen precisamente al transporte urbano en San Pedro Sula han incrementado 3 lempiras la tarifa en esa zona del país. Iris Urbina. Justificando el imparable aumento en el precio de los combustibles de manera arbitraria y sin autorización, transportistas de las rutas urbanas de San Pedro Sula incrementaron 3 lempiras al pasaje. Hemos detectado nosotros algunas rutas que han incrementado su pasaje y en estos casos pues han sido infraccionadas de conformidad a lo que dice la ley de transporte y sus reglamentos. Estos cobros injustificados, la mayoría de las rutas han incrementado los pasajes, lo que es las rutas urbanas, ¿verdad? De 12 lempiras que valía el pasaje en algunas colonias, normalmente están cobrando 15 lempiras las unidades de transporte. Los usuarios del transporte público señalan como injusto estos groseros incrementos, ya que a diario les toca movilizarse mientras el salario continúa igual. Y a veces estamos pagando hasta 15 lempiras. Entonces, por todos lados estamos mal. ¿Cuánto pagaba antes de transporte público? 10 lempiras. ¿Ahora cuánto está pagando? 13. O sea que 3 lempiras. 3 lempiras. Los afectaba, porque el salario no ha subido y ellos siempre le aumentaban las cosas y es una decepción este gobierno. En este momento, autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre han sancionado en San Pedro Sula a conductores de al menos 5 rutas, entre ellos el Ocotillo, Planeta y La 7, ya que no hay autorización de incremento. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y hoy asumió la presidencia del Consejo Hondureño de la empresa privada el empresario sanpedrano Mateo Gibrín. Entre sus retos aseguró que se encuentra en la generación de nuevas fuentes de empleo que tanto necesita el país. La seguridad jurídica, la estabilidad económica, la estabilidad política de un país y crear condiciones para la inversión. Yo creo que hay que entender, y eso quizás me faltó en mis palabras, estamos compitiendo como país. Honduras no está solo, hay otros países alrededor que quieren llevarse la inversión. Tenemos que pensar qué vamos a hacer como hondureños para que no se vaya a Guatemala, sino que se venga para acá.
a través de incentivos, como dijo Héctor Manuel, y a través de seguridad jurídica, que se respete la ley, que se respete la propiedad privada. Bien, continuamos en 11 Noticias. En libertad mediante amnistía política han quedado 11 personas. Los acusaron de quemar una posta policial y atentar contra policías en Villanueva Cortés. A esos policías hasta los desnudaron. Herlin Díaz. Por unanimidad en la sala segunda del Tribunal de Sentencia en los juzgados sanpedranos, declararon con lugar la petición de sobreseimiento definitivo contra 11 personas acusadas de quemar una posta policial en Pimienta Cortés y atentar contra la vida de 4 agentes, medida que lograron mediante amnistía política recién aprobada en el Congreso Nacional. Fueron apresados en varios operativos en barrios y colonias de Pimienta, donde se les decomisaron indumentaria, chalecos policiales, y a ellos se les responsabilizaba precisamente, reitero, de incendiar la instalación policial. Los abogados defensores informaron que nunca se siguió el proceso legal correspondiente porque nunca se logró comprobar su participación en los hechos. Se les privó de su libertad, se les persiguió por un derecho consagrado en la Constitución de la República. La Constitución establece que nadie debía obediencia a un gobierno usurpador. Son los presos más emblemáticos de la lucha popular en cuanto a que estuvieron encarcelados, inauguraron la cárcel de Ilama con ellos. Entre los acusados está una mujer la cual da gracias a Dios porque la pesadilla se ha terminado. Gracias a Dios, pues hoy este día, ¿verdad?, se ha hecho justicia. Creemos que tenemos bien merecido, ¿verdad? Y agradezco a ustedes los medios. Contento y gracias a Dios pues ya salimos de esto, ¿verdad? Que es lo justo. La verdad que se hizo justicia. El júbilo también era notorio en los familiares de los acusados porque, según ellos, cuando sus parientes estaban presos, temían lo peor. Haber quedado libre. También difícil, sufrió usted mucho. Sí, así es. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. En el Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, por segunda ocasión, se negó el beneficio de amnistía política al exalcalde sanpedrano Rodolfo Padilla Sunseri, acusado de abuso de autoridad, que según las autoridades los delitos son contundentes y no podría obtener este beneficio porque también existe orden de captura de este juzgado contra Rodolfo Padilla Sunseri, muy querido allá en San Pedro Sula. Declarado incompetente de sobreseer, de decretar un sobreseimiento definitivo, porque esta decisión la pueden adoptar el Juzgado de Letras de lo Penal o el Tribunal de Sentencia. Esto se trata de una causa de enero 2004 donde el ahora prófugo exalcalde desde 2017, entonces fungiendo como regidor, fue condenado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia a 3 años de cárcel junto con el exalcalde Óscar Eduardo Kilgore porque decidieron donar un área. Y después de 4 años, tribunales de justicia reactivan caso conocido como la Red de Diputados, que fue presentado en su momento por la MASI. Jonathan Girón, detalles. El caso Red de Diputados, que fue presentado en el año 2017 por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, ha sido reactivado por los tribunales de justicia, según informó Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción UFERCO del Ministerio Público. A través de sus redes sociales, Santos expresó que el próximo 26 de abril del presente año se continuará con la audiencia inicial a partir de las 9 de la mañana para dar a conocer el respectivo fallo en el que se puede dictar auto de formal procesamiento o sobreseimiento definitivo en favor de los imputados. En dicha investigación, la MASI denunció el desvío de fondos estatales a través de organizaciones no gubernamentales. Este caso involucra a 5 exdiputados: Audelia Rodríguez, que aparentemente recibió 359.280 lempiras, Augusto Cruz Asensio, acusado de también recibir 269.460 lempiras, Denis Sánchez, presuntamente recibió 449.110 lempiras, Eleazar Juárez, 449.110 lempiras, y Héctor Padilla, que también fue señalado por la MASI de desviar 269.460 lempiras. Sin embargo, Santos no descartó que con la reactivación de este importante caso, que había sido archivado, aparezcan más nombres de involucrados en el desvío de fondos. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Representantes del Consejo Nacional Anticorrupción se reúnen con diputados para impulsar proyectos de ley encaminados a combatir la impunidad. Fernando Arteaga.
Autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción y las comisiones anticorrupción y de ética y transparencia del Congreso Nacional se reunieron este día en un primer acercamiento que podría producir proyectos de ley y asesoramiento para eliminar toda aquella normativa que beneficia a los corruptos en el país. Con un análisis y una estructura que desde el Consejo hemos preparado, anunciar que queremos entrar al Congreso Nacional con una veeduría fuertemente con 7 fases. Los diputados consideran que desde ese Congreso se ha legislado en los últimos años para generar beneficios a corruptos. Sin embargo, se espera que mediante una labor unificada con organismos de la sociedad se tomen medidas para quienes gozan de impunidad. Necesitamos que la Casa del Pueblo dé el ejemplo y el Congreso Nacional, pues, evidentemente, en el pasado ha sido uno de los espacios más cuestionados. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción afirman ya tener identificados varios artículos que limitan las capacidades de los operadores de justicia para combatir los delitos contra las arcas del Estado. De derogar determinados decretos, entiéndase aquel que limita el ejercicio de la acción penal al mismo Ministerio Público, decreto 116-2019, aquellos decretos que también limitaron y reformaron lo que es la ley de lavado de activos y el tipo penal de lavado de activos. Este ente es recibido en el legislativo luego de 12 años de administraciones nacionalistas. Afirman que es un paso importante para el combate a la corrupción. Después de 12 años de este Consejo Nacional Anticorrupción, de querer una apertura por parte del Congreso, hoy estamos aquí, reunidos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y nos dice René Amaya que diputados se resisten a rendir informes sobre procedencia de dinero usado en las campañas electorales y que según la Unidad de Política Limpia deben presentar un detalle de dónde consiguieron dinero para gastar en su campaña. René. Los diputados al Congreso Nacional continúan con los malos hábitos y vicios del pasado, mismos que en la campaña política cuestionaban a sus antecesores por no rendir cuentas sobre el uso de los recursos en sus campañas proselitistas. Ellos ahora siguen haciendo lo mismo. De los 128 propietarios actuales, apenas unos 60 entre propietarios y suplentes ya presentaron sus informes correspondientes. Los restantes se niegan a hacerlo. Y a la fecha han habido, hay pocas informes presentados por los diputados, hay más o menos unos 70 informes, ¿verdad? O sea que menos, como 18. Pero la obligación de la ley es que presenten los diputados electos y no electos, ¿verdad? Todos tienen que presentarlo. Los parlamentarios de todos los partidos políticos representados en la Cámara Legislativa tienen hasta el 16 de mayo para presentar sus informes ante la Unidad de Política Limpia. Quienes no lo hagan se someterán a sanciones y multas que van desde los 15 a 20 salarios mínimos, tal como lo indica la ley. No solamente con tema de diputados actuales, ¿verdad?, sino que en realidad es todos los candidatos que participan en diferentes procesos electorales que sigue habiendo una renuencia para poder presentar toda la información que pide Política Limpia. Y son ya reglas que deben de tener muy claras todas las personas que quieran participar en estos procesos, que deben de ser anuentes precisamente a poder entregar toda la información que está pidiendo Política Limpia. Otros que también se niegan a rendir cuentas sobre este manejo de fondos en sus campañas proselitistas son los alcaldes electos a nivel nacional. Hasta ahora nadie ha presentado su informe, lo que genera más dudas y suspicacia en los distintos sectores de la sociedad. René Amaya, 11 Noticias. Atención a los empleados que estaban por contrato en el gobierno y que habían sido pasados a permanentes. Voy a ir al Congreso Nacional. En el resumen del Congreso Nacional, pongan atención. Fernando Arteaga tiene importante nota sobre esto. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, y buenas noches también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Como usted lo dice, mucha atención a todas estas personas que recibieron o que se les benefició con un acuerdo a última hora después de haberse desarrollado las elecciones en nuestro país en noviembre del año pasado. El prosecretario del Congreso Nacional, el diputado de Libre, Fabricio Sandoval, presentó un proyecto de ley para que se cancelen todos estos contratos que fueron otorgados de una manera
que no era correcta, ha manifestado, bien puedan tener una responsabilidad penal porque cometieron el delito de abuso de autoridad. Pero escuchemos de inmediato al diputado Fabricio Sandoval. Y no podemos tolerar eso, que se otorguen plazas sin estudio financiero, sin estudio jurídico, solo para favorecer a sus grupos de amigos, para favorecer a sus activistas, dañando las finanzas del Estado. Así es, totalmente. Ellos perdieron las elecciones el 28, ya el 29 y el 10 de diciembre estaban otorgando plazas como que era piñata y respetando la voluntad del pueblo. ¿Qué no vamos a tolerar eso? Entiendo, da a conocer que incurren en delito. Sí, ellos cometen delito porque abusan de la autoridad conferida por el pueblo al hacer un daño a las finanzas del Estado de más de 6.000 millones de lempiras. Bueno, y la primera que saltó de su curul fue la doctora Johanna Bermúdez del Partido Nacional. Dice que esto va a afectar directamente a todo el personal de salud que fue contratado en fechas anteriores. Aunque Ligia Ramos, la doctora Ligia Ramos del Partido, dice que ellos personas están amparadas bajo un decreto que es el otorgamiento de permanencias a personas que estuvieron en primera línea contra el COVID-19. Escuchemos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que aquellos nombramientos que fueron otorgados en forma irregular deben investigarse. Por eso el ministro de Salud la vez pasada mencionó que eso lo iba a llevar al CNA. Pero mira, aquella mujer, aquella aseadora, aquel técnico de laboratorio, aquella microbióloga, aquella enfermera, que además arriesgó su vida para salvarla de miles de hondureños, y que por no tener una afinidad política le vayan a romper el nombramiento. No solamente es una violación a los derechos humanos, sino que también es una discriminación política. Las personas de salud que llevan 2 años trabajando en primera línea, esas personas ya tienen derecho adquiridos. Así es. Ya tienen derecho adquirido, o sea, con o sin decreto tienen derecho adquiridos. Ahora, las personas que fueron nombradas en base a ese decreto, que no fueron personal de salud, sino que fueron administrativos, ahí tendrán que ver cómo van a hacer. Pero el personal de salud nosotros lo vamos a proteger, porque ya tienen derecho de 2 años de estar trabajando. Bueno, y el diputado Fabricio Sandoval decía que, por ejemplo, tienen conocimiento que en la Secretaría de Salud se contrató por lo menos a unas 2.800 personas del personal administrativo a última hora, de esta manera que no es correcta. Entre otras cosas, licenciado Raúl Valladares, déjeme contarle que el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, presentó también un proyecto de ley para devolver las facultades investigativas al Ministerio Público para que en tiempo máximo de 15 días también el Tribunal Superior de Cuentas envíe todos los expedientes en el estado procesal en que se encuentra para que el Ministerio Público haga a profundidad la investigación. Aquí en el Congreso Nacional hoy se celebró también de manera... desde los curules se manifestaron diputados de Libre y de otras bancadas también en cuanto a los 10 años de aniversario del Partido Libertad y Refundación, por lo que se fueron varias horas también en estas manifestaciones en la Cámara Legislativa. De momento lo que podemos informar, se convocó a sesión mañana a las 3 de la tarde, sin embargo en horas de la mañana también se estarán desarrollando diferentes reuniones de las comisiones ordinarias que conocen diferentes proyectos. Licenciado, lo que podemos informar a esta hora de la noche. Muchas gracias, Fernando Arteaga, con ese resumen desde la Cámara Legislativa. Continuamos. Mañana que continúan audiencias, valga el juego de palabras. Vamos con la compañera Andrea. Así es, licenciado. Este martes continuaron las audiencias públicas para la selección del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral que sustituirá al ahora canciller Eduardo Enrique Reina. Hasta el Salón Ramón Rosa del Congreso Nacional llegaron unos 12 aspirantes decididos a ocupar dicho cargo. Para el caso, el ex canciller Ernesto Paz Aguilar asegura ser la persona idónea para esa función, ya que tiene claro el camino para la justicia electoral en el país. La experiencia para optar a este cargo. En el año 93 yo fui vicepresidente del Tribunal Nacional de Elecciones y posteriormente he sido parte del Consejo Consultivo del Consejo Nacional Electoral. También he sido asesor de la bancada de Libre en el Congreso Nacional en esta materia
y por último todavía me desempeño como asesor en el Consejo Nacional Electoral. Continuamos con más información en 11 Noticias, emisión estelar. Un accidente entre un bus interurbano y un vehículo turismo deja a una persona fallecida en la zona de Casa Quemada en Macuelizo, Santa Bárbara. Donaldo Rodríguez. Una persona del sexo masculino murió de forma trágica al sufrir una fatal colisión a bordo de un vehículo turismo que impactó contra un bus de pasajeros de la ruta interurbana de San Pedro Sula a Nueva Frontera, quedando la víctima en el interior del destrozado turismo. El accidente se registró en la carretera que conduce de la comunidad del Virrey al casco urbano del municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, en un lugar conocido como Casa Quemada. El vehículo quedó incrustado en la parte frontal del autobús, destruyendo por completo la parte delantera del vehículo turismo, quedando atrapado el cuerpo del conductor, que no fue identificado en el lugar, ya que no portaba ningún documento personal, extrañamente ni la licencia de conducir, y además al lugar no llegaron familiares del fallecido, encontrándosele en su cartera solo dinero, por lo que fue trasladado como desconocido a la morgue judicial en San Pedro Sula. Una de las hipótesis del accidente es que supuestamente el conductor del vehículo turismo iba rebasando y después no pudo ingresar a su carril, impactando con el autobús. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Y precisamente en relación a este tema, cifras alarmantes confirman las propias autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. En los primeros meses del año ya se contabilizan 323 muertes, una media de 100 por mes, todas víctimas de accidentes de tránsito, la mayoría provocados por conductores que manejan de manera imprudente. 323 personas hasta ahorita, ¿verdad? Y esto solamente lo vamos a poder evitar o bajar si usted es responsable, si usted es una persona que respete la señalización vial y la ley de tránsito, se puede bajar. Así que todos nosotros debemos de hacer esto para evitar este tipo de accidentes y evitar la muerte. No piense que no le puede pasar a usted, usted piense que le puede pasar. Por lo tanto, quizás si usted toma las medidas de precaución, si usted se levanta con ese deseo de manejar bien, bien atento a las señales, pues usted puede pasarla bien el resto de su vida. Y se están implementando acciones legales. Por 4 delitos será acusado el conductor de una rastra que provocó una tragedia en San Pedro Sula, en donde murió una persona. Gerlin Díaz. La Policía Nacional, después de revisar minuciosamente mediante videos el camino que tomó Porfirio Canales Medina, conductor de la rastra que provocó la muerte de un hombre, causar heridas en otras personas y destruir varios vehículos antes de provocar la tragedia en la 27 calle de San Pedro Sula, fueron determinantes para comprobar que hubo imprudencia y ahora han presentado una acusación por 4 delitos. Esta persona fue enviada al Ministerio Público por suponerla responsable de lo que son los delitos de conducción temeraria, homicidio con dolo eventual, lesiones y daños materiales. La Policía Nacional el día de ayer asignó un equipo especial. Según los especialistas en esta área, ellos determinaron que la causa principal de este siniestro vial sería lo que es el exceso de velocidad que traía el conductor. El portavoz del Ministerio Público informó que al momento de presentar el requerimiento fiscal se pueden tomar varias consideraciones, entre las que destaca pago a los afectados, ya que el delito no supera los 5 años de prisión. Hay que ver también la posición de la familia de las víctimas, la posición de los dueños, en este caso, de las 2 unidades de transporte público y de los vehículos pequeños, que pueden entrar en una negociación para que se le pueda reparar el daño que ocasionó. Las autoridades de tránsito hacen un llamado a la cordura a los conductores de vehículos, ya sean livianos o pesados, para que sean responsables al conducir, porque los despistes se pagan caro, y más cuando hay pérdida de vidas humanas, como en este caso donde murió el señor Luis Alonso Pineda, que simplemente estaba en el lugar equivocado
cuando fue embestido. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. En otras informaciones, los hospitales capitalinos están pidiendo que se reformule el presupuesto para mejorar e invertir más en la atención de pacientes. Gran parte de las autoridades hospitalarias mantienen expectativas de que el nuevo gobierno hará esfuerzos contundentes para encaminar a Honduras hacia la senda del desarrollo, brindando a la población una mejor atención en los diversos hospitales del país. Nuestro fin primordial es la atención al paciente, mejorar los servicios de salud ofrecidos y pues con estas nuevas autoridades que van a venir, pues no esperamos menos más que sea trabajar juntos de la mano y poder brindar esa excelencia a todos nuestros pacientes. Por su parte, el Hospital del Tórax espera que las nuevas autoridades tomen posesión para iniciar las gestiones satisfactoriamente, ya que son un grupo multidisciplinario, aunque no se ha ejecutado el primer trimestre del presupuesto debido al cambio de mando y que por el momento ha podido ir solventando todas las necesidades de este centro asistencial. De 450, 475 millones de lempiras para poder continuar funcionando adecuadamente. Las autoridades del Hospital Escuela aseguran que por su parte necesitan más de 400 millones de lempiras para seguir funcionando de manera adecuada. En la actualidad, el centro asistencial presenta problemas que van desde su capacidad de atención hasta su infraestructura física, por lo que consideran que el ministro de Salud debe reformular el presupuesto necesario. Patologías crónicas que tienden a sobrepasar sobre medida o los accidentes automovilísticos llenan otras áreas de atención del hospital, como ser cirugía, como ser medicina interna. Entonces, a veces se requiere mucho mayor personal. Según los especialistas, la pandemia prolongada ha debilitado la recuperación económica, sigue amenazando la salud y el bienestar de la población. Esta y muchas enfermedades más requieren de mucho presupuesto ante los exiguos presupuestos asignados a la mayoría de centros asistenciales del país. Valeria Rojas, 11 Noticias. Hasta para el mes de agosto, el linaje de coronavirus iniciará su descenso en el país, según médicos especialistas, porque el comportamiento de la población no abona a bajar los índices de contagio y las aglomeraciones de personas en el interior del país siguen ocurriendo sin las medidas de protección y eso hace que siga batallando con la pandemia. Importante, es un virus bastante difícil de controlar realmente. La ciencia médica pues ha tenido mucha dificultad con identificar bien este virus, el tratamiento, su comportamiento. Cada vez está mutando, se logra controlar un poco la mutación que sale, pero luego viene otra variante. Entonces eso es importante, cosas más que estemos vacunados, que usemos las medidas de bioseguridad, que ya las conocemos casi todos. Y un total de 34 casos de hongo negro se contabilizan en Honduras, según informó la jefa de laboratorio de micología del Hospital Escuela de Tegucigalpa, Sandra Montoya. Todos los casos se han registrado fuera de la ciudad capital, afectando a personas mayores, según datos de las autoridades de salud. Pacientes post-COVID pues siempre tienen que mantener sus condiciones de bioseguridad porque el hongo negro pues está en el ambiente no es patógeno, pero al inhalar las esporas, un paciente con una condición de que tiene un sistema inmunológico no sano, aún no recuperado, puede adquirir este tipo de enfermedad y la enfermedad pues es grave. A pocos días de haber iniciado las clases presenciales, los maestros del Instituto Técnico Honduras suspendieron las mismas porque decían que había mucho alumno y suspendieron las actividades. Gisela Calix, detalles. Como si fuera poco el enorme retraso que se vive en el sistema educativo nacional a raíz de la pandemia del COVID-19, maestros del Instituto Técnico Honduras en la capital de la República suspendieron las clases con el argumento de que están expuestos a contagiarse del coronavirus por la falta de medidas de bioseguridad, por lo que los alumnos tuvieron que retornar a sus hogares.
Aquí no hay medidas de bioseguridad al ingreso de los estudiantes, no hay medidas de seguridad en los protocolos dentro del interior. Y todos por unanimidad dijimos que hoy íbamos a estar de brazos caídos aquí. La decisión se tomó pese a que tanto alumnos como profesores ya cuentan en su mayoría con las 3 dosis de las vacunas contra el COVID-19 y muchos sectores critican que para salir a realizar sus actividades recreativas no usan estas excusas y caen en los vicios del pasado de interrumpir la enseñanza, por lo que este padre que llegó a dejar a su hijo a recibir clases expresó su molestia porque son los menores los más perjudicados y el futuro del país en mayor duda. No, porque está feo que que lo estén así como vacilando, como se dice, pero y otras que tendrían que ser un poco más serios, porque si tomaron la iniciativa de hacerlas presenciales, tiene que ser así. De su parte, el ministro de Educación pidió a los mentores el retorno a clase debido a que este tema ya está agendado en la cartera ministerial y que no se dañe el aprendizaje de los pocos alumnos que han retornado a las aulas después de 2 años de pandemia. Y podamos garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas, porque las escuelas debemos de abrirlas. Gisela Calix, 11 Noticias. Con todo respeto al ministro, que bien que dice que escuelas y colegios hay que abrirse. Ministro, esos maestros del técnico Honduras, el que no quiera ir, pues busque otro. ¿Cuántos maestros hay sin trabajo? Un montón. Ya no podemos seguir en lo mismo, van 2 años que no hay clases. Estoy de acuerdo con el padre de familia. El maestro del técnico Honduras que no quiere, pues que renuncie y que pongan a otro que quiera trabajar. Si no, aquí todo el mundo tiene que trabajar. Entonces, Andrea, los muchachos aquí, los guardias que están allá afuera, los muchachos que andan trabajando en los carros en este momento, del canal, yo mismo, o sea, no, me va a volver a dar COVID, no voy no es así. El maestro que no quiera, entonces que renuncie y que ponga a un maestro que no tiene plaza y que no tiene trabajo. Ojalá y confiamos en el ministro Esponda que va a poner mano dura. Una pausa y continuamos. Bien, el secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, estoy hablando de Tomás Vaquero. Pues Tomás Vaquero hoy, el ministro sanpedrano Vaquero, hizo que prestara juramento Cecilio Chilo Cruz Guevara. Cecilio Cruz, como director nacional de Parques y Recreación de Desarrollo Social, Chilo formó parte de la alianza liberal que se unió al Partido Libertad y Refundación que encabezaba la candidatura de la hoy presidenta Xiomara Castro de Zelaya. En esta alianza estaba Nelson Licona, estaba Sherefán, varios liberales, estaba Coquirrosa, varios liberales. Y hoy Cecilio, luchador de toda una vida en el Partido Liberal de Honduras, a él, a su familia, le felicitamos. Doña Xiomara ha tomado a bien nombrar a Cecilio Cruz Guevara como el director de Parques y Recreación en Desarrollo Social, juramentado esta tarde por el abogado Tomás Vaquero, ministro de Gobernación y Justicia. Ojalá que Cecilio Cruz haga un buen trabajo por el beneficio del país en esta responsabilidad de Parques y Recreación de Desarrollo Social que le ha otorgado la presidenta del país, Xiomara Castro. Vamos con más informaciones. Les cuento que en Danlí, en El Paraíso, capturan a individuos, oigan bien, que transportaban de manera ilegal a 245 cubanos. Aparte de que lo que tienen que pagar a migración para el salvoconducto, ¿cuánto les cobrarán estos coyotes? Roldán Barahona. La Policía Nacional en esta ciudad de Danlí ha realizado la detención de 9 individuos a quienes se les responsabiliza del delito de tráfico de personas, al pretender desplazar ilegalmente a 245 ciudadanos de nacionalidad cubana por territorio hondureño. Y pues en este sentido se han detenido en menos de 24 horas 9 personas relacionadas al tráfico ilegal de personas, por lo cual suma un total de 245 migrantes que han sido puestos a la orden de migración, ya que ellos, para poder circular en el país, deben portar un salvoconducto o permiso que les acredite la libre circulación para el paso de Honduras.
Y es que la alta afluencia de migrantes por la zona suroriental del país deja altas ganancias a aquellos que se atreven a transportarlos de forma ilegal. Entonces estas personas tratan de burlar todos los controles policiales que tenemos. De esa forma pues ellos les cobran algo, pues a ellos se les denominan coyotes. Estos coyotes pues les cobran dinero para evitar que ellos vayan a migración a pagar la sanción que ya está en la Ley de Migración y Extranjería. Por su parte, el rubro del transporte se niega rotundamente a transportar migrantes en sus unidades, ya que no es la primera vez que son acusados legalmente por hacerlo. No solo buses, camiones, furgones, pick-up, de todos. Entonces nosotros estamos solicitando que se respete ese permiso de operación que nos ha dado y que se respete el precio autorizado por el Estado. Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona. De Danlí nos vamos al Porvenir Atlántida. Inician exhumación de 3 cuerpos que podrían corresponder a jóvenes raptados en ese sector. César Funes. Este martes fueron exhumados los cuerpos de 3 personas que fueron encontrados enterrados en las cercanías de un río en el municipio del Porvenir Atlántida. Han sido rescatados esos 3 cuerpos de una fosa clandestina aquí cerca del municipio del Porvenir, a la orilla del río Bonito. Los cuerpos han sido encontrados y el médico forense que vino de San Pedro Sula decidió trasladarlos hacia la ciudad capital industrial para hacerle las pruebas que nos lleven a la identificación y a la manera de muerte que todavía se desconoce. El Ministerio Público, Medicina Forense, el fiscal de delitos contra la vida están solicitando a los familiares de las personas desaparecidas, Rubén Moisés Montiel Villeda, Jorge Galvez Ruiz y Raúl Antonio Cálix, para que se presenten en Medicina Forense de San Pedro Sula en las próximas horas, los próximos días. Según las características y el testimonio de uno de los implicados en este triple crimen, se podría tratar de los restos de 3 jóvenes procedentes de La Masica, que fueron raptados desde el jueves pasado y que respondían a los nombres de Rubén Moisés Montiel Villeda, Jorge Galvez Ruiz y Raúl Antonio Cálix. Tenemos ya la confianza de que vamos a enterrar a nuestros seres queridos, solo queda esperar el desarrollo del proceso, ¿verdad?, de identificación de cuerpos, y pues estamos en toda la disponibilidad de movernos ahora mismo para que, si es posible, mañana nos entreguen, los cuerpos. Pues sí, solamente eso, que tenemos que viajar hacia allá para las pruebas de ADN y reconocer los cuerpos que exactamente sean familiares de nosotros. Hasta el momento no se tiene una hipótesis clara de lo que pudo haber ocurrido con estos 3 jóvenes que fueron raptados, asesinados y enterrados en una fosa común en el municipio del Porvenir Atlántida. Para 11 Noticias, César Funes. Y escuche la siguiente información. A 6 días de haber perdido su hija, víctima de bullying, la jovencita de 14 años se suicidó víctima de bullying cibernético. Luego, su padre no pudo con el dolor y este día también se ha quitado la vida, pero por envenenamiento. Vamos con información que se genera también desde el Departamento del Paraíso con Roldán Barahona. Como un crimen cibernético, se ha tipificado el suicidio de una niña de 14 años que no soportó el bullying en las redes sociales y optó por quitarse la vida ahorcándose. Este hecho se suscitó el 9 de marzo de este año en el municipio de Trojes, El Paraíso. Sí, ella se ahorcó el 9 de este mes, porque se supone que, bueno, han ocurrido unas cosas ahí de que han habido unas páginas falsas en el Facebook, levantando falsas calumnias a un montón de jovencitas. Han publicado diciendo de que son amantes de señores, que no sé qué, ahí que son, bueno, todo lo que hablan. Yo tengo incluso fotografías. Pero para la familia originaria de Nicaragua y residente en Trojes, las noticias fatales no concluyeron ahí. Este día, el padre de la hoy oxisa de 45 años de edad, de nombre Pedro Pablo Lubín, fue encontrado intoxicado con gramoxone mientras visitaba la tumba de su hija. Fue infructuoso su traslado al hospital de Danlí, en donde horas después falleció. Sí, ahí lo atendieron, incluso quienes lo hallaron fueron compañeros de catastro que andaban ahí buscando en el cementerio si habían lotes todavía vacíos. Cuando los compañeros ahí de la municipalidad lo hallaron, y ellos lo trasladaron hasta el centro de salud y ahí fue movilizado para acá. Las autoridades competentes deberán de investigar este caso y sentar un precedente en este tipo de delitos. Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona.
Y un hombre que fue asesinado de múltiples disparos en la colonia Venezuela, sector 2 de la capital. Según las autoridades, la víctima fue interceptada por desconocidos a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconoce la identidad del individuo. Sin embargo, miembros de medicina forense llegaron hasta la escena del crimen para realizar el correspondiente levantamiento cadavérico. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Satruch, realizaron la detención de 4 hombres en Cerro Azul de Sico Paulaya, en el departamento de Colón, por tráfico de estupefacientes. A los sospechosos se les decomisó armas de fuego y 30 paquetes de supuesta cocaína. Donde se ha dado requerimiento a 4 ciudadanos que portaban un saco color rojo. A lo interior se han asegurado 30 paquetes conteniendo supuesta droga, cocaína. Además, se les ha decomisado un total de 5 armas de fuego, entre ellos un fusil AR-15, 2 escopetas 12, 2 pistolas tipo escuadra y un radiotransmisor. Los ciudadanos han sido trasladados al juzgado de jurisdicción para iniciar el proceso legal de supuesto tráfico de drogas y portación ilegal de armas de uso ilegal. Bien, esta semana, ya hoy, estamos reportando esta captura de gente con droga, con supuesta cocaína, y vieron las armas que tenían. Y también hoy que tuvimos tránsito, Andrea y televidentes, dijo el director de tránsito que van 300 muertos en lo que va del año. 100 por mes por accidentes de tránsito. ¿Se acuerda? Preocupante las cantidades de personas que pierden la vida de esta manera, y que la preocupación también recae sobre las autoridades. ¿Qué medidas van a tomar con los responsables? Porque al final son homicidios, licenciado. Sí, no solo las autoridades, también los que conducimos vehículos, claro, porque cada vez que manejamos un carro tenemos un arma en la mano. La verdad que van 300 muertos por accidentes de tránsito y la droga sigue campeando y la delincuencia en Honduras. Lamentable. Nos vamos un momento. Marlon Mejía viene a contarles que el Choli de Simeone y los colchoneros del Atlético de Madrid hicieron historia al vencer al Manchester hoy en Inglaterra. Esto y más lo debe tener ya listo, lo tiene listo Marlon Mejía. Me dice que saludo a Luis Edgardo, el Escopeta Vallejo, que es seguidor de los colchoneros. Me acuerdo que una vez llevé a don Napoleón Mairena III y a Eduardo Napoleón Maldonado. Fuimos juntos a ver jugar el Atlético contra el Celta en el viejo estadio del Atlético. Nos vamos, Andrea. Bueno, así nos despedimos. Quédese con el gallo de los deportes porque él va a complementar la información esta noche. Que ustedes pues tengan una linda noche de martes. Con permiso. Buenas noches.